es la que hay. Gente que dice, en Caracas no hay buenos eventos. Te lo estás perdiendo. Actívate. Como siempre por aquí, Ricardo Garrido. Siempre acompañado por mi fiel amigo Steven García. Y queremos recordarles que estamos en el CREADIP, en la Facultad de Arquitectura de la UCB, y estamos en el pleno evento del CREADIP 2023, edición Caracas. Edición Caracas, y correcto. Hoy nos acompaña el señor Carlos Trujillo, de ABEDIP Nacional, y por eso tenemos un capítulo muy especial. Exacto. Antes de empezar, queremos recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Evox, Apple Podcast y YouTube. Y desde hace varios capítulos hay video en Spotify y todo. Exacto. Entonces, bueno, no hay excusa. Y también queremos dar ciertos agradecimientos porque esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo de, por ejemplo, Gerardo Marquina, que nos ayudó en la producción, en la fotografía, súper agradecidos. Rock Me Armas, también, siempre agradecidos, que le debemos un capítulo, por cierto. Sí, Rock Me ya es prácticamente el padrino. Sí, totalmente. Impresiónate Venezuela, que ellos nos han puesto pues los pendones, stickers, folletos, estos estampados espectaculares. Y bueno, ABEDIP, por supuesto, por su invitación a la celebración de este congreso, ¿no? Y podemos empezar. Claro, vale. Entonces vamos a presentar. ¿Cómo está, señor Carlos? ¿Qué tal está haciendo estos días de ajetreo? Bueno, gratamente estar aquí en la ciudad capital. Para ABEDIP a nivel nacional es un orgullo sacar este congreso, darle las gracias a ustedes también, aprovechar porque ese apoyo que ustedes nos han brindado en este congreso ha sido fundamental. Ha sido impresionante el ver tanto talento, tanta juventud involucrada en el diseño. Nos hace cada vez comprometernos más con la labor que venimos desde hace 6 años trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, en pro de un gremio, en pro de todos los diseñadores, sean gráficos, publicistas, gráficos, moda, interiores, publicistas. Precisamente. Quería hacerle esta pregunta específica. Nosotros hicimos un capítulo con Dayana Jansen. Ajá, la y presidenta, hablamos, capítulo sí, Caracas. y hablamos sobre todo también de cómo inició ABEDIP, pero me gustaría que nos los contara usted, que lo vivió en carne propia. Exacto. Bueno, ese es un episodio de la vida del diseño que va a pasar a la historia a nivel nacional incluso. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos hace aproximadamente 10 años con una idea que nace en un aula de clase. Un profesor que me daba clases a mí dijo que él soñaba con tener un gremio de diseñadores que se preocupara realmente por la situación actual del diseñador, de las penurias que también pasamos como profesionales, y sembró ese gusanillo aquí. Claro. Ok. ¿Sí? Por eso decimos, desde la academia se puede aportar mucho más de lo que nos imaginamos, no solo la enseñanza propia, que está bien que se haga, sino también grandes ideas que pueden traer con un cambio a las situaciones que vivimos. Después yo me gradúo y quedo dando clases también en la misma universidad. Quien fue mi profesor después era mi jefe, y le dije, bueno, profe Salgado, vamos a echarle ganas. Exacto. Y empecé a hacer lo propio también, empecé a hacer lo mismo que hicieron conmigo, a explicarle a los muchachos de la idea de una asociación, de cómo crear una asociación, cómo establecer esa asociación. Claro. ¿Sí? Y entonces empezamos a entusiasmar a ese grupo de muchachos. Hicimos la primera reunión en un aula, en la biblioteca de una universidad allá en San Cristóbal. Y ahí empezó el cuento, el entusiasmo en los muchachos, pero vamos a ponerle este nombre, pero no, este nombre, no me gusta eso. Y ustedes saben cómo somos los creativos. Exacto. Cuando nos dejan libertad nos ponemos súper creativos, y reunir 40, 50 muchachos que están estudiando y con ganas de comerse al mundo y darles la oportunidad de crear algo que ellos sientan de ellos, de parir un proyecto.
nos dio la ventaja de que esos muchachos se establecieron y de verdad se enamoraron del proyecto, al punto de que la primera reunión, después que en la misma universidad nos dijeron que no podíamos hacer reuniones por ser un tipo gremial y no estaba bien por la academia, cosa que tienen razón. ¿Sí? Ok. O sea, no lo vamos a criticar porque pues obvio, o sea, estamos utilizando espacios que son académicos para otro fin. Claro. Y bueno, Entiendo. sin querer, como en su momento diciendo, claro, no somos una carrera gremial y tal, pero Ajá. precisamente eso es lo que estamos eso era lo buscando. que estamos buscando. Estas Exacto. reuniones son Bueno, para eso, ¿sabes? Y lo que me gusta de toda esta historia es de lo grande que son las ideas, ¿no? Que como un profesor de repente tenía una idea que a lo mejor no tenía las herramientas para ejecutarlas en ese momento, y Sí. cómo va evolucionando a través del tiempo, y también que de repente uno inicia algo y no sabe las repercusiones que va a tener a futuro, puede y llegar. eso está espectacular. O una conversación, de repente, bueno, nosotros mismos, ¿cómo nace el podcast? A Total. raíz de una conversación en el que teníamos nosotros y un día dijimos, mira, no hay un espacio en el que yo como diseñador pueda contar mis anécdotas. No Ah. existe. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. O sea, Exacto, sí. Bueno. Y que, bueno, retomó un poquito lo que comenté ayer con Elina, ujú. que lo bonito, ¿no? Que de repente nosotros en una conversación decidimos hacer esto sin saber que hoy íbamos a estar aquí con personas que comparten la misma visión y el mismo objetivo. Entonces es importante. Bueno, Está fíjate que eso ha permitido a Bedit, ¿sí? chévere. Nosotros en la segunda reunión no teníamos sitio. Ya empezaron a colocarse Preciso. las trabas. Preciso, Exacto, sí, 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 sí. o sea, no teníamos sitio y que entonces dijimos, bueno, vámonos para una plaza. Y nos fuimos para una plaza y nos sentamos todos así. Miren, les voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo nacen de verdad los proyectos. Nos sentamos en una plaza, los muchachos haciendo preguntas, yo sentado aquí, el otro profesor sentado allá dándole respuestas, Ujú. entusiasmándolo, y de repente una muchacha por detrás levanta la mano y me hace una pregunta y después me dice, no, ustedes lo que son unos ladrones, unos vagabundos, y yo seguía dándole respuestas, ¿sí? Pero para mí, Claro. en mi concepto, era alguien que estaba en la reunión. Cuando volteo, era una muchacha que tiene problemas mentales que estaba en la plaza. ¿Sí? Y los muchachos todos cagados de la risa, literal, Claro. porque yo Está estaba bueno. dándole respuesta a la muchacha. Bueno, era mi función. Claro, claro, Sí, entiendo. entonces quedó como anécdota. Sí, Quedó sí. como bueno. anécdota. Ah, bueno. No, Y perfecto. se viene la tercera reunión donde empieza, porque Abedín no nace con el nombre Abedín. Ok, Abedín nace con la idea de un gremio, vale. ¿sí? Ahora Claro. vamos a ponerle nombre al gremio. Y surgieron cualquier cantidad de nombres, incluso algunos que se parecían al nombre de Jarabe de la Tos. Sí, o sea, porque fueron muchísimos los nombres hasta Claro. que dimos con uno que consideramos que daba todos Exacto. los puntos fundamentales a nivel gráfico para poder vender la identidad. Y nos tocó hacer, en la identidad nos tocó hacer algo que hacemos los diseñadores: jugar con el diseño realmente, y la I de I publicistas la cambiamos de la I Griega. Y griega a I latina. latina. Exacto. Hicimos un trabajo de diseño para que se viera estéticamente Exacto. funcional. Entiendo. ¿Sí? Desde que se funda Abedip y ya empieza a tener forma, ¿cuánto tiempo pasó para que hicieran el primer congreso? Ustedes van a decir que nosotros somos locos, pero es que así es que tienen que hacerse las cosas. No ha pasado 2 meses cuando lanzamos el primer congreso. Ay, imagínate. Teníamos el acta en mano Con todo. y dijimos, vamos a hacer el congreso. Teníamos el acta en la mano y dijimos, vamos a entregarle a la Universidad de los Andes un proyecto pidiéndole la licenciatura para el Táchira. Teníamos el acta en la mano y estábamos presentando un proyecto a la alcaldía del municipio de San Cristóbal de identidad corporativa, porque nosotros como diseñadores tenemos que aportarle a la sociedad. Entiendo. Sí, tenemos que aportarle a la sociedad. Y si somos gremio, con más razón tenemos que aportarle. ¿Y hacia dónde vamos a aportar? ¿Nos vamos a ir a pintar plazas o vamos a entregar proyectos que sean socialmente Que, responsables? claro, que tengan una y que repercusión real. repercutan realmente. Exacto. Que las autoridades no toman en cuenta esos proyectos. Bueno, Bueno, pero que no se diga que pero no. que no hice se mi diga chamba. y Exacto. tenemos por lo menos recibido. Entonces, eso fue lo primero.
hacer el congreso, pedir una licenciatura y empezamos a darle. Y que también crea un precedente de, mira, aquí estamos, existimos y queremos de verdad hacer algo por el país o por el sitio donde estamos simplemente. Sí, o sea, aportarle a la así se sociedad. empieza, o sea, mínimamente, evidentemente, yo nunca, por ejemplo, yo nunca he hecho nada en mi comunidad donde crecí. Pero en el momento que a mí me tocó crear un anteproyecto, lo primero que yo pensé fue, mi comunidad tiene estas carencias que yo siento que desde la parte gráfica yo podría aportar esto, ¿no? Claro. Y eso es lo interesante de uno, eso tiene un nombre y es como diseño social, no estoy tan seguro Diseño si es eso. responsabilidad social en el diseño. Ajá, ¿qué es exactamente eso? Es como, mira, Mi aporte a la sociedad desde el punto de vista de mi profesión. Que lo tienen todas las carreras, ¿no? Exacto. Que lo tienen todas las carreras. Pero nosotros los diseñadores no nos lo enseñan en la academia. No. ¿Sí? La Nos verdad, lo inculcan muy poco. Sí, sí. Venden muy poco, pues nosotros no lo hacemos realmente. Claro. Entonces, por eso la idea también de tener el gremio, porque es que tenemos que decirle a los muchachos, mira, sí, yo sé que nosotros somos diseñadores y nos sentamos frente a un computador y de ahí no salimos a veces hasta 24 horas, una semana cuando tenemos un proyecto y no salimos de la casa o de la oficina. ¿Sí? Entonces nos hemos convertido en asociales. Perdemos el contacto con la sociedad. Entonces después decimos, ay, es que la sociedad no nos reconoce como profesionales. Claro, pero nosotros mismos no nos reconocemos. Pero claro, estamos aislados. ¿Qué hemos hecho nosotros para que la sociedad nos reconozca? Sí, entonces, tiene toda la razón. Hay infinidad de problemas que tiene el diseñador que si nos ponemos a mencionar no acabamos. No, y que no solo el diseñador, también en el área de la publicidad, incluso en la comunicación social, por lo menos yo en el área organizacional, también metido en una empresa de lleno y perdemos como esa habilidad precisamente que es para la que nos especializamos, que es la comunicación. Y si no estamos en contacto con nuestro entorno o con el mundo exterior, ¿cómo podemos comunicar efectivamente, no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a buscar primero. Hoy todavía yo no puedo decir que AB10 ya está constituida, ya estamos listos. No puedo decir porque nosotros tenemos 6 años formando primero las bases de esto. Sí, por supuesto. Los cimientos. Ya hoy puedo decir con gratificación que tenemos varios capítulos. Exacto. Y aprovecho este programa que sé que lo escuchan los colegas para invitar a todos los diseñadores a nivel nacional que tengan la intención de formar parte de ABEDIT a nivel nacional. Estamos abriendo capítulos donde exista un diseñador, allá podemos abrir un capítulo. Porque la idea es tener representatividad en todos los estados. Claro. Ahorita Ricardo dijo algo que me gustaría retomar y es que muchas veces entramos en este proceso de trabajar en una empresa o trabajar para alguien más y ahí es donde pasa algo importante en nuestro campo creativo y es que perdemos la capacidad de trabajar en proyectos propios que muchas veces esos proyectos propios aportan también de una manera u otra a la sociedad. No todos. Sí, claro. Hay proyectos propios que son muy o sea, que están llenos de ego y muy personales, pero sí, o sea, si yo estuviera ahorita trabajando en una empresa de la que tuviera que estar, o sea, dedicado 100% a eso, se me haría muy difícil hacer esto. Total. Sí. O sea, entonces es donde nosotros tenemos que venir y empezar a decir, bueno, miren, aquí hay diseñadores que de repente trabajan, más que todos los que trabajamos freelance. Claro. Que la gente conoce cuál es la situación de los freelance. Tienen trabajo y tienen vida mientras tienen trabajo. El día que un freelance se enferma, se quedó sin sueldo. Exacto. Sí, precisamente esa era una pregunta que tenía más adelante. No sé si tienes alguna pregunta ahí que quieras hacer. Bueno, tengo una pregunta aquí, pero para formularla con lo que estamos comentando, y es que entiendo que ABEDIT se empezó a formar y a medida que fue avanzando el tiempo, empezó a estructurarse y a incluir una cantidad de cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en qué momento se sintió, claro, ABEDIT sigue en su proceso de crecimiento, pero en qué momento sintió que, bueno, el objetivo real de ABEDIT es este? Siempre estuvo claro,
o en el proceso de crear el Creadit, de empezar a conocer personas, dijo, ok, el camino es este? No, incluso nuestra acta constitutiva lo establece desde el inicio. Ok, La formación primero, como primer punto. vale. La formación de los diseñadores para los diseñadores. Ok, Que me cuenten o que nos cuenten cómo triunfaste tú como colega. Y que le digas a las nuevas generaciones, no la varita mágica. Claro, Pero es como, sí. es como esto de, bueno, si te cuento mi historia, voy a contarte cosas que te puedan Que te ayudar. puedan ayudar, que agarren lo mejor. Porque lo que yo, o sea, lo que yo descubrí a los coñazos, a lo mejor a ti te sirve que yo te lo cuente, ¿no? Exacto. correcto. Normalmente muchas de esas cosas, o sea, la vida la aprendemos así, Entonces, por experiencia propia y del que nos rodea. claro, y es que no queremos que los diseñadores sean a la fiel carbón de otro diseñador, pero sí que por lo menos tengan lo que no tuvimos muchos, la oportunidad de conocer las vivencias de otros colegas, cómo llegaron a tener lo que tienen. Sí. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que miren, aquí en Venezuela existe una gran cantidad de diseñadores que están por debajo de las piedras. Nadie los conoce, correcto. nadie. No, y que han hecho grandes aportes al diseño, Grandes. porque eso justamente, me acordé cuando fuimos a la exhibición de La Estampa, Ujú. donde conocimos estos diseñadores espectaculares que ni idea y pudimos ver la influencia y la repercusión que tuvo dentro Sí. del diseño venezolano En ese- después en de ese- tantos años, ¿no? En esa exposición vimos, no sé, a algunos diseñadores que, como dice Ricardo, veíamos el diseño que hicieron en su época, cómo influyó de repente en el diseño institucional venezolano desde allá hasta ahora. Exacto. Y tú dices, o sea, sí hay una referencia muy Tal. clara, Lo que Y- pasa es que no nos damos a conocer. preciso, Correcto. es preciso, porque yo esos nombres, claro, evidentemente, porque cuando yo estudio diseño, a mí en el pensum no me enseñan diseño venezolano. Eso es uno de los grandes falencias que tenemos. Mire, hay una materia en el Pensu que se llama Historia del Diseño. Y te enseñan Y Bauhaus. te enseñan Bauhaus, te enseñan la Gestalt, te enseñan el diseño latinoamericano, pero Venezuela no pertenece. ¿Qué hacía yo cuando enviaba un trabajo de ese estilo? Lo primero que arrancaba es, me buscan los diseñadores de aquí el Táchira. Y si están aquí, me los traen a una exposición aquí. Para que todos ustedes conozcan de verdad que aquí hay talento. Sí, correcto. Fíjate que aquí este congreso de Caracas, tiene una particularidad, que quisimos cambiar la modalidad, porque muchos de los congresos que se hacen, generalmente buscamos a gente que ha triunfado está afuera, y lo traemos porque qué bueno está. Claro. Entonces quisimos reconocer al talento venezolano, pero que está aquí. Cuando nosotros empezamos a ver eso, por ejemplo, le voy a contar la historia del vicepresidente de Abedí actualmente. Ok. Un muchacho que es cuadrapléjico. Ok. Diseña con el mentón y con la boca, con un lápiz en la boca. Imagínate. ¿Sí? Y ese muchacho, ¿cómo lo conocimos de Navedit? Por un trabajo que se mandó en la universidad a investigar de los diseñadores venezolanos, y me llevaron el video, me dijeron, profe, no pudimos traer al diseñador porque es que él es enfermito, me dijo la alumna. Qué mal. Sí, así, o sea, él es enfermito. No, Y yo, bueno, pero de una manera, cuando me puso el video, Claro. yo dije, yo a este muchacho lo tengo que conocer. Y me fui hasta su casa, Ok. Ok. ¿sí? Y me fui, y de verdad yo juraba que era diseñador. No, o sea, En el momento en el que lo vi a él trabajar, yo juraba que era diseñador, porque es que es algo impresionante ver a una persona trabajar con las condiciones en las que él trabaja, Sí, y hacer lo que hace. es Claro. ¿sí? como que uno se da cuenta en ese momento que tú dices, con todas las facilidades que yo tengo, Ah, bueno, ¿por qué no hago porque algo más? no lo hago. Porque Claro. no lo hago. Entonces, empezamos a reconocer, trayendo a quién, a ese muchacho como vicepresidente de la asociación. Fíjate. ¿Por qué? Porque tenemos que también pensar en la inclusión. Inclusión, y que es importante también generar los reconocimientos necesarios a los artistas profesionales o digamos a la gente valiosa que Ujú. está dentro de tu entorno, de tu país,
para que puedan crecer y fortalecer el gremio en este caso, o crecer o hacer crecer en un futuro la historia de Venezuela dentro del diseño, la publicidad y el Es que marketing, ¿no? yo creo que ahí hay un gran punto, y es que también no hay mucha gente que se haya dedicado a registrar en la Correcto. historia del diseño venezolano. Para mí, Sí. un trabajo Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. importante, un trabajo excelente que hace como esto es Elina, Sí. con Symbol y Diseño en Venezuela en su y momento. vaya mi reconocimiento porque ha hecho lo que muchos de nosotros diseñadores debimos haber hecho hace mucho tiempo, Ujú. que es hacer de verdad la investigación sobre la historia del diseño en Venezuela. Sí. Claro. ¿Sí? Y ella tiene un material. Y tiene, o sea, yo he estado revisando, bueno, antes estuve revisando como todos los artículos y cosas sobre diseño que hay en la investigación de ella, y lo que existía antes de que existiera la página, que yo no tengo ni idea, es inmenso. O sea, ahí se reúne una cantidad de información sobre diseño y bueno, y las cosas aledañas al diseño, que está interesante, pero antes de eso, o que yo tenga conocimiento, no hay muchas otras cosas que hagan esa chamba. No, ahorita no. O sea, y una de las preocupaciones o de las ocupaciones que tenemos que trabajar es fortalecer el trabajo de la licenciada Entonces yo por creo el reconocimiento. que precisamente por eso Nutrir ese trabajo y también nosotros empezar a aportar hacia allá. Y justamente por eso es que estamos tratando de sacar todos los capítulos en cada estado. ¿Por qué? Porque para empezar que el diseño tiene una particularidad. No es lo mismo los diseñadores en Táchira, que tenemos un estilo particular, y más si nos dedicamos a diseñar ahí en la región, al Claro. diseñador aquí en Caracas. ¿Sí? claro. Sí, sí. Entonces, Supuesto. el chamo en Táchira puede ser exageradamente bueno, pero no puede venir a competir aquí, porque para venir aquí tiene que venir a formarse Claro, es como culturalmente primero. le tocará reaprender Reaprender muchas todo cosas. porque ya tengo un estilo particular. Ah, que eso me sirve de base, sí. Entonces, por eso que nosotros ideamos los capítulos, y los capítulos van a tener o tienen en este momento toda la potestad. Incluso tiene la asociación está pensada en una descentralización de los capítulos. No es Claro. que la dirección nacional va a decidir qué van a hacer los capítulos. Claro, es como que, Claro. que No, cada no. quien Que cada se quien adapte haga su. a su realidad local, ¿no? Por Exactamente. supuesto. Porque sí, y ya lo hemos hablado nosotros en este podcast varias veces, que Venezuela es particularmente, o sea, tiene su particularidad de que cada zona tiene dificultades y fortalezas distintas, Totalmente. ¿no? Y no es lo mismo vivir, trabajar y diseñar en Caracas que de repente en el interior, en otros países, y es muy distinto la región oriental que Zulia, que Táchira, por Total. ejemplo. Entonces, eso como dice, que cada una de las asociaciones se adapte a su realidad local es súper interesante, porque pueden salir cosas importantes. Una pregunta que me surgió desde que dijo que en el acta constitutiva, desde el principio tenían pensado que la formación es una de las cosas más importantes. Desde Abedip, no sé, esto es una pregunta desde la ignorancia, desde Abedip, ¿se ha hecho alguna iniciativa o se ha pensado de alguna forma el hecho de que hay que cambiar el pensum del diseño? No solo lo hemos pensado, ya lo tenemos bastante adelantado. Ok. Tenemos un pensum para presentarle a las universidades totalmente nuevo, ¿sí? Ok. Pero eso es un tema que primero tenemos que tener fortaleza, ser un Sí. gremio con más fuerza, Por supuesto. porque pues solo no lo vamos a lograr. Sí. La idea ya está en papel, pero necesitamos, por eso estamos llamando a todos los capítulos a todas las personas a nivel nacional, a todos los colegas a nivel nacional a integrar el capítulo. Puede ser publicista. No es que la Abedit lo van a perseguir puros diseñadores gráficos. Claro. No, porque los publicistas están ahí, porque los publicistas tienen una realidad tan igual como la que tenemos los diseñadores. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y no, hay algo que he notado, por lo menos cuando tratamos a Bedip, yo como comunicador social y, bueno, que estoy dentro de la publicidad y el marketing,
no me consigo con muchos colegas, por así decirlo, sino con muchos más diseñadores. Entonces, también desde la ignorancia, Avedit tiene un plan para integrar más publicistas dentro de Sí, claro. cómo llamar la atención de ellos o algo así, porque lo he pensado. Yo dije, Sí, bueno, muchos diseñadores, pocos publicistas, y que también está la cuestión de los egos, de que la claro. falta de costumbre y todo eso. Lo que pasa es que, fíjate, los congresos lo hemos pensado integrando publicistas, diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, ¿sí? Exacto. Pero generalmente Los que llegan son los que llegan son los diseñadores. Exacto. Sí. Entonces, sí, por lo menos en el Táchira hemos tenido la oportunidad de tener hasta 4 conferencistas de publicidad, Ok. ¿sí? Entonces, sí están integrados, y no, como les digo, no solo que están integrados pensados en los congresos, en los creaditas, están integrados para formar parte de la junta directiva, incluso para presidir Avedit, Exacto. donde ellos consideren o donde ellos tengan la iniciativa. Perfecto. Sí, o sea, no. Claro. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, nosotros integramos todos los diseños más publicidad. Exacto. ¿Y por qué la integramos? Que es una pregunta que todo el mundo se dice, pero si los diseños no tienen nada que ver con la publicidad. Sí, por 2 razones fundamentales. Primero, los publicistas están huérfanos de un gremio igual como estábamos nosotros. Sí. Y resulta ser que el diseñador necesita del publicista y el publicista necesita del diseñador, y casi que las necesidades son compartidas. Exacto. ¿Sí? Y que siento que muchas veces las personas piensan, bueno, no me hace falta tanto un gremio, pero a nivel representativo, en muchos casos, incluso legales, y para establecer ciertos parámetros de lo que se puede y lo que no se puede, en cuanto a ciertas irregularidades que vemos hoy día. Por ejemplo, yo digo, un gremio podría ser fácilmente un intermediario de ciertos contratos Sí, que me ayudarían a mí a mejorar mi trabajo, ¿no? Por así decirlo. o Totalmente. mejorar las condiciones. Exacto. Mejorar las Correcto, mejor condiciones. dicho. También un gremio nos puede ayudar a crear algo que no existe en Venezuela, el estamento jurídico que nos blinde a nosotros legalmente, porque a nosotros nos toca pegarnos a una ley que es la ley de derecho de autor. Claro. Pero la ley de derecho de autor, cuando tú la lees, tiene, según los entendidos en materia, yo no soy abogado, pero tiene mucha ambigüedad, ¿sí? Entonces, La mayoría de las Sí. leyes de todo tienen esa ambigüedad. Entonces, Sí, ¿qué hay pasa? lagunas ¿Qué pasa? jurídicas que ¿Qué están pasa? ahí. Cuando nos conseguimos con que nosotros no tenemos un instrumento jurídico ni siquiera para decir a amigo aquí le robaron o le plagiaron el Sí. diseño y se lo plagió un colega y no tenemos un instrumento que pueda penalizar a ese colega. Claro, también. ¿Sí? O sea, También eso, que- más de la penalización moral y Sí, ética. y también que los Exacto. Más allá de procesos lo- para registrar un logo, yo lo he vivido, son tediosos. son tediosos. Son tediosos. Y yo, o sea, tediosos y además que le aumentan, o sea, para el cliente que es quien Aumenta paga, costos. le aumenta los costos y muchas veces el cliente dice, "Ah, dame ese logo, me hace mierda", ¿sabes? Y Exactamente. eso hace que de repente yo me salte eso a la hora de trabajar y bueno, Por quedo eso te digo. en una desprotección, se dice, Total. o sea, quedo desprotegido Quedo en el ese limbo. sentido, porque digo, ajá, ¿cómo hago yo para de repente convencer al cliente de que lo necesite? ¿No? Si eso le va a aumentar el costo, si eso va a aumentar la dificultad de tener su producto en el momento, si eso le va a generar una cantidad de papeleo y de trámites que... Pero es que Exacto. fíjate, Exacto. eso sucede porque no tenemos realmente un estamento jurídico que me establezca normas y condiciones. Por ejemplo, y así como están haciendo Avedit, porque es una asociación, nació el Colegio de Periodistas. Nació como Ok. una asociación, Claro, sí. ¿sí? Por supuesto. Y nosotros estamos cumpliendo todos los pasos para luego llegar a ser un colegio de licenciados en diseño y publicidad. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un colegio o qué diferencia hay entre una asociación y un colegio? Que el colegio puede normar más. Sí.
que el colegio te va a normar el ejercicio de la profesión. Entonces ahí donde yo puedo o todos los diseñadores podemos hacer el instrumento donde le decimos al colega que anda haciendo cosas malas, Sí, claro. frena un poco. Entonces vamos a controlar como hace, por ejemplo, por tomar un ejemplo claro, como hace el colegio de ingenieros. Que si tú no estás inscrito en el colegio de ingenieros no puedes ejercer la profesión. Sí, claro. ¿Sí? Y tienes que cumplir con unas normas, unos parámetros establecidos por esa normativa de ese colegio. Exacto. Entonces, pero si nosotros no nos agrupamos, si nosotros no nos preocupamos, o más que preocuparnos, nos ocupamos, pues Sí. vamos a seguir en el limbo. Entonces, vuelvo otra vez al tema de que nosotros decimos, ay, nosotros no nos ampara nadie. Exacto, y que creo que es un proceso precisamente natural de la humanidad tener que ir buscando recursos que en cierta manera regulen ciertas condiciones laborales, ciertos instrumentos o manejos dentro del Es que voy a gremio, tocar, así no es. voy esto a no tocar existe. una tecla que a muchos colegas no les gusta que toquemos, porque es que una asociación tiene que tocar lo que les gusta, pero también lo que no les gusta. O sea, Sí, porque por es que supuesto, tenemos claro. que hacerlo. Claro. Por ejemplo, aquí es súper necesario tener a nivel nacional un instrumento que me establezca los costos. Sí. ¿Sí? Sí, Que yo estoy de acuerdo que no puede ser un precio Estándar. estándar, pero sí puedo establecer una liga, un mínimo un mínimo. y un máximo para que tenga un barómetro que yo pueda decir, bueno, yo me voy a llegar hasta aquí porque yo considero que ese trabajo es muy difícil y llego hasta el Claro. más alto. No, y que también, Exacto. también algo que hablábamos nosotros en un podcast anterior de pandemia, es que, por ejemplo, en pandemia nació una cantidad de diseñadores, o sea, no nacieron, gente que venían de todos lados, el diseño se podía hacer en pandemia. Se Sí, dieron y- cuenta que había una oportunidad de trabajo. Sí, y empezó a salir diseños a un dólar y cosas así. Y nosotros caímos como, y era como que a mucha gente tenía un miedo de, se me va a ir, los precios se me van a ir a la mierda, porque Total. y porque no existe este instrumento que puede ser un baremo, o sea, que no es una imposición, sino es como, mira, aquí entra tal. Ahí es donde yo siento que el trabajo de Tigrenator es muy súper valioso. importante. Es muy Sí. valioso. 100%. De hecho, va a ser un inicio para lo que es el estudio de un barómetro que vamos a realizar. ¿Por qué? Claro. Porque es que este tema es más delicado de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque va a tener sus detractores. Sí, No, siempre. claro. Los va a tener. 100%. Van a estar los que no están de acuerdo y van a seguir cobrando como quieren, como les da la gana. Sí, porque es la ¿sí? forma en la que... Porque en la que yo me formé ya- así, ¿sí? Pero entonces para evitar eso hay que crear primero una comisión multidisciplinaria integrada por muchísimos colegas, ¿sí? A nivel nacional, y por eso la necesidad de Sí. estar. Y que retomando algo que estaba en el principio es, y sonará hasta cruel, pero nosotros estamos de paso. La gente que de Total. repente está en desacuerdo, lastimosamente en algún momento va a formar parte Claro. del polvo estelar. Y esto va a crear un precedente para las futuras Para las generaciones futuras que a lo mejor generaciones. sí se adapten a este estilo, porque una de las cosas que también pasaban en pandemia y antes de pandemia, que es cuando un país presenta tantos problemas políticos, sociales y económicos, es que tú tienes un desajuste con absolutamente todo. ¿Y cuántas empresas carroñeras no Sí. vinieron por profesionales venezolanos excelentes para explotarlos y Total. subpagarles? Sí, sí, Entonces, por eso creo que también es importante, es una defensa en cierta medida a muchas cosas, Claro, Sí, una a defensa. tantas muchas situaciones que problemáticas, se pueden pues. presentar. De hecho, si Correcto. partimos desde la premisa de que el diseñador es una persona que se encarga de resolver problemas, el diseñador gráfico resuelve problemas gráficos, el diseñador industrial resuelve problemas del diseño industrial y cada uno de los diseñadores son ¿cómo se dice? O sea, gente que resuelve Son- problemas. Sí, Las condiciones del trabajo de los diseñadores también es resolver un problema. sí, por supuesto.
Claro, entonces, ¿qué pasa? No solo es resolver el problema, sino también aportarle o ayudarle a aquel diseñador que se quedó sin trabajo por enfermedad. Si tenemos un gremio y sabemos que Carlos Trujillo está enfermo y está en la casa y no está produciendo, entre todos podemos reunir por lo menos para ayudarlo mientras se repone. Sí, si tenemos un gremio, por ejemplo, nosotros no tenemos seguridad social. Exacto. No tenemos seguridad social. O sea, yo me vuelvo viejo, que ya casi, ya voy caminito hacia allá, y yo no puedo gozar de una jubilación o una pensión de vejez. Claro. Exacto. De hecho, el trabajo del diseñador también por cuestiones del pensum, que es un tema muy extenso. Eso es más extenso de lo que nos imaginamos. No aprendemos a calcular una estructura de costo que nos ayude a tener previsto esta jubilación. No, Sí, nada, claro. nada. Evidentemente yo digo, bueno, pero ¿por qué tendría yo que cobrar tanto por este trabajo en específico si esto yo lo resuelvo en tanto tiempo? Y tú dices, Sí, claro, a ti o tú sientes que te rinde y tú sientes que puedes cobrar menos porque no estás tomando en cuenta que tú tienes que tener un fondo de tal, no estás tomando en cuenta de que el desgaste de los equipos, todo eso, el conocimiento que tuviste o el tiempo que tuviste que invertir para poder obtener todos esos conocimientos. Sí, que eso también es plata. Exacto, claro, o sea, sí, y que normalmente se cobra como, bueno, voy a cobrar lo que voy a cobrar, voy a gastar lo que voy a gastar, y no tomamos en cuenta que el mismo paso del tiempo es lo que nos juega la mala jugada por los avances tecnológicos, que obviamente nos están pisando los talones gente más joven, avances tecnológicos mucho más propios, que la gente joven va a entender mucho más rápido que nosotros, y vamos a ir, nuestra caducidad va aumentando cada vez más. Total. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, 100%. Sí. Hay que pensar que, por ejemplo, como gremio, nosotros podemos establecer convenios con empresas para conseguir los utensilios que nosotros utilizamos, la computadora, las impresoras, a bajo costo. Exacto. Sí, o podemos crear cooperativas de la misma asociación para conseguir productos que nosotros necesitamos a bajo costo. O sea, podemos hacer cosas a nivel internacional, pero si nos ven como gremio, si nos ven unidos. Sí, 100%. Sí, porque yo le puedo asegurar que yo voy a una empresa X que vende computadoras a pedir que me la den más barata. Para mí solo me van a decir, estás loco. Exacto, sí. Necesita hacer una gran cantidad para poder, para que se pueda ver la ganancia, ¿no? Claro, nada, estás loco, yo te quiero ayudar, pero búscame por lo menos vender. Y que precisamente lo importante de la unión del CREADIP, que eso lo quería decir hace rato, que en cada estado hacen un congreso de acuerdo a su situación. Total. Y lo importante de que existan tantos congresos de repente en cada estado y que puedan haber intercambios de ponentes, de experiencias y todo eso, es que se nivele el talento de todos estos estados y que todos estén preparados. Era algo que tenía rato para ver cómo formulaba la pregunta, y era hablar sobre este tema justo. Y es que el hecho de que el CREADIP llegara a Caracas también abre una puerta para que nuevas personas conozcan el CREADIP de Táchira, ¿no? Totalmente, o sea, aquí ya casi. Dentro de los proyectos que nosotros tenemos ya ejecutándose, porque ya se están ejecutando, porque el CREADIP era un proyecto que ya se está ejecutando, es tener tantos CREADIP como capítulos tengamos abiertos. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque de repente vamos a estar claros, la situación económica no le da a alguien que está en el Zulia para venir aquí a Caracas o para ir al Táchira. Sí, correcto. Pues llevemos el CREADIP para el Zulia, pues. Claro. Okay. Para que ellos también tengan la misma oportunidad. Y es más fácil trasladar 4 o 5 ponentes de un estado que tratar de que se trasladen 120 a ver esos 4 ponentes. Sí, 100% total. Entonces, hacia allá donde estamos encaminados, este primer CREADIP nacional nos abre esas puertas, y aprovecho este escenario nuevamente para invitar a los colegas, el que quiera
que le organicemos el Creadí en su estado, póngase en contacto con nosotros al Instagram Abedit Venezuela o Abedí Caracas o Abedí Lara o Abedí Bolívar, ¿sí? Y nosotros nos montamos a trabajar Exacto. con ese congreso. Próximamente, no tengo la fecha claras todavía, pero próximamente llevamos el primer Creadí a Mérida. Bello. Exacto. Próximamente llevamos el primer Creadí a Bolívar. Llevamos el primer Creadí a Monagas. No, me parece muy interesante porque, bueno, también hemos estado haciendo mini entrevistas a varios de los participantes y todos coinciden en que la importancia de que se generen estos espacios como el Creadí es también reconocernos como gremio y como gente que nos dedicamos a lo mismo. Total. Y bueno, como para no alargar mucho más la conversa, que está interesante, la verdad. Muy interesante. Esto es un tema que nos podemos durar no sé cuántos programas. Mucho rato más. Me gustaría que desde su perspectiva nos cuente, ya que ha hecho varios Creadí y que tal, nos cuente cuál es la importancia o el punto principal que mueve a crear el Creadí. Bueno, lo más que nos mueve a crear el Creadí es esa necesidad de que tanto las nuevas generaciones como los que estamos actuales se formen. Exacto. Se formen. O sea, porque no basta, como tú lo dijiste hace rato, no basta solo la academia, no basta pasar por la universidad, porque sabemos que nosotros en la academia aprendemos teorías que a veces son muy buenas o a veces están obsoletas, pero eso es lo que aprendemos. Claro. Sí, pero la experiencia que tiene el colega que presentamos en un Creadí, que se ha enfrentado a la realidad, que se ha chocado contra una pared y que te puede decir, epa, ya va, no lo hagas así, le está dando la oportunidad a un grupo de muchachos que sean cada vez mejor. Claro. Y que tengan referentes, que por lo menos, porque eso es otra que hemos perdido, tener referentes, que yo diga, yo quiero ser o yo quiero parecerme a fulano de tal, que es tremendo diseñador. Sí, y entonces va a tener una inspiración. Sí, y que muchas veces, o sea, muchas veces no, está claro que cuando tú ves a un diseñador o a una persona que se dedica a lo que sea, que tú admiras por su trabajo y te expresa su experiencia, evidentemente es imposible que uno no se inspire. Bueno. Entonces, en eso es que está versado los Creadí. Bueno, entonces podríamos decir que el Creadí también busca la inspiración. Total. Sí, exacto. Además de brindarte herramientas necesarias para tú poder resolver los problemas que bien tú mencionas. Yo, para concluir, sería una pregunta más personal. ¿Cómo se siente Carlos Trujillo con todo lo que está sucediendo, con lo que ha visto hasta el momento en Caracas? Y si ha llenado sus expectativas estos 6 años. ¿Cómo se siente usted con todo esto? Bueno, yo voy a iniciar diciendo unas palabras que me dijo un colega en el primer Creadí en Táchira. Después que él terminó su ponencia, yo me acerqué a felicitarlo y le digo, mira, este Creadí lo quiero llevar a Caracas. Y me inspiró, ese colega me inspiró porque me dijo, no, mira, para que ustedes lleguen a Caracas, pasarán primero 10 años para que lleguen como asociación. Y después 10 años más para que puedan hacer un Creadí. Imagínese. Sí, me inspiró. Claro. Me inspiró porque me retó a estar aquí. Muchas veces la inspiración también viene de lugares negativos. El problema es que si yo lo hubiese agarrado como sí, se cae. Sí, entonces se me cae la asociación, igual como pasó en pandemia. En pandemia yo me jalaba los pelos y decía, ¿qué hago? Estamos encerrados, no tengo nada que hacer. Sí. Abedí se va a morir, imagínate, 2 años teníamos fundado y se nos viene pandemia. No sabíamos que íbamos a durar 2 años. Y yo dije, se nos ocurrió a la junta directiva reunidos a nivel de online, vamos a pedir un dibujo para que los niños en pandemia lo pinten. Y lanzamos esa campaña. Y nos llegaron infinidad de dibujos y empezamos a enviárselo a los correos a los papás. Y eso ayudó en algo, aportamos en algo. Exacto. Y después entonces, mire, aquí es donde viene el tema de que las situaciones difíciles hay que saberle sacar el provecho, claro. Lo bueno. ¿Sí? Sí. Entonces que empecé a decir, ya va,
vamos a crear un reconocimiento online para los diseñadores en Venezuela. Y empezamos a buscar vía online, porque como no teníamos mucho que hacer, pues vamos a buscar vía online, y con el aporte y el apoyo incondicional de la licenciada Pérez Urbaneja, que tiene la lista de lo que hay, lo que no hay, de lo que están vivos, de lo que ya no están. Me facilitó esa lista, y les llegó a muchos colegas un botón de reconocimiento de oro, de bronce, de metal. Perfecto. Sí. Espectacular, sí. Y años después, llamo a una colega en Margarita, una señora del diseño, ¿sí? Sí, sí. Y yo para plantearle llevar el diseño, el Creadí para allá, para Margarita, y me dijo estas palabras que me llenaron de satisfacción, porque ella me dice: Carlos, ¿cómo no voy yo a apoyar a Vedit? Si yo tengo infinidad de reconocimientos de todo el mundo, Francia, España, como diseñadora, y nunca en Venezuela me habían entregado un reconocimiento. Imagínate. Y a Vedit me reconoció. Preciso. Qué bueno. Preciso. Entonces, Bueno. ¿cómo me siento? Pues mira, valió la pena las casi 20 horas que eché para estar aquí. Me imagino. ¿Sí? Sí, las penurias y Las todo eso. penurias, los sustos, valió la pena. Los Claro. accidentes. Me voy ampliamente convencido, porque como se los dije a ustedes tras de cámara, nosotros en Táchira sabíamos y estábamos convencidos que Vedit no iba a explotar, no iba a crecer, sino hasta que no llegara a Caracas. Claro. ¿Sí? Porque de aquí, con este lanzamiento del primer Creadí, no solo es el primer Creadí nacional, sino es el lanzamiento oficial de Vedit a nivel nacional. Exactamente. La constitución ahora sí de Vedit a nivel Claro. nacional. Claro. Ahora sí puedo decir que la gente va a empezar a decir: yo quiero estar en Vedit, yo quiero ser parte Sí. de Vedit. ¿Sí? Sí, claro. Esa es la y estrategia, o esa es la idea. digamos que se puso en el mapa, ¿no? Entonces, exacto, nos me pusimos en la brújula. Sí. Sí, entonces, ¿cómo no me voy a sentir satisfecho de que el niño que un día era una idea, que nació con mucho entusiasmo, hoy ya es una realidad, Claro. que todavía falta mucho para crecer? Sí, Claro, A estamos eso digo, conscientes las que, satisfacciones que nos falta van a seguir camino, llegando. pero vamos por el camino correcto. Perfecto. Estamos diseñando el futuro. Exacto. Mira, y Bueno, con esta muchísimas frase, gracias. Con esta frase de estamos diseñando el futuro, me parece una frase fuerte. Podemos cerrar. Queremos Claro. darle las gracias por haber tenido esta conversación. Como dije hace ratico, es una conversación que se puede extender mucho. Por lástima, no tenemos tiempo ilimitado porque ya nos han hecho Sí, señas un par sí. de veces. Entonces, bueno, gracias, señor No, Carlos, gracias por a esta ustedes. oportunidad No, gracias, de de verdad que- tener esta conversación. Me parece una conversación muy nutritiva. Y bueno, espero tener la oportunidad de volverlo a sentar con nosotros. No, en y una es que los invito aquí y los voy a comprometer Ok. aquí, abiertamente. Así como ustedes lo comprometen a uno, bueno, ahora yo lo voy a hacer con ustedes. Los invito a que cuando hagamos otro Creadí que no sea en Caracas, también ustedes a hacer el esfuerzo de ir hasta allá, para que también conozcan que el esfuerzo que ustedes vienen haciendo, porque también es valioso para construir Sí, por supuesto. este proyecto. No, y ¿Sí? encantados. Entonces, O sea, bienvenidos. En Cuando- Vedit tienen una mano amiga. Gracias. Una mano amiga No, para igualmente por seguir aquí. impulsando. Igualmente por aquí. Y si las situaciones todas se dan, convergen para poder ir, encantados y con gusto lo haremos. Así Exactamente. que perfecto. Entonces, Y bueno, nada. para no alargar mucho más este podcast que está súper interesante, les repetimos, estamos en todas las plataformas de podcast. También pueden seguir en las redes sociales a Vedit. Todos los capítulos de Vedit los consiguen en Instagram, colocan a Vedit y el sitio que buscan, Vedit Caracas, Vedit Venezuela, Vedit Lara, todos están en Instagram y cada uno, como decía el señor Carlos, tiene sus propias actividades. Exacto. Entonces, bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Seguimos por aquí en el Creadí. Chau.